Jesús, ¿cómo estás viendo esto? Estábamos hablando de este mundo multipolar que viene y el imperio anglosajón en caída. ¿Cómo te imaginas ese escenario? Desdolarización, etcétera. Todos los temas que tú ya sabes. Mira, yo escribí una especie de recapitulación teórica con la que pudiera responder desde un punto de vista estructuralista, desde un punto de vista de cómo las estructuras finalmente determinan que muchas de estas cosas que corren de forma simultánea y también a veces paralela, pero que también se tocan tangencialmente, se puedan entender. Y este es el enfoque que trabajo generalmente, el de la teoría constructivista de las relaciones internacionales. Y lo voy a tratar de matizar a este esquema que planteas. La teoría del constructivismo social sostiene que la realidad se construye colectivamente, independientemente de cosas que llamamos de manera burda, según yo, objetivas. ¿Por qué? Porque finalmente hasta incluso la misma objetividad parte de subjetividades y las subjetividades pues vienen de la carga emocional, cultural, identitaria, social y hasta económica que tiene el sujeto que la denomina. En este sentido, hay 3 puntos bien importantes que necesitamos como analistas entender para poder abordar los diferentes conflictos. Uno es el tema de los entendimientos intersubjetivos, es decir, las convenciones, las ideas dominantes. En segundo lugar, las capacidades materiales. Y en tercer lugar, el tema de las prácticas sociales. Generalmente, las prácticas sociales y las capacidades materiales se subordinan a las ideas dominantes, a los entendimientos intersubjetivos. ¿Por qué algunos nos dicen y hasta nos hacen la guerra en el nombre de la democracia? Pues porque finalmente la idea de democracia es un entendimiento intersubjetivo, es una convención y después ponemos prácticas sociales y capacidades materiales al servicio de esa idea dominante. La misma idea de la soberanía, decían los constructivistas, Alexander Benth, por ejemplo, que la soberanía y la anarquía es lo que los actores hacen de ella. Y en ese sentido es importante atender esto, digamos, este triángulo, este eje, porque cuando, cuando no entendemos que, por ejemplo, en la política mundial, a los niveles en los que se mueven los decisores, los CEOs de las grandes empresas que venden armas o de empresas como BlackRock o de países como Estados Unidos, como Rusia, en donde no hay buenos ni malos, sino jugadores con intereses, que además intentan maximizar las opciones que tienen cuando toman decisiones para evitar pérdidas en la medida de lo posible. Entonces, si partimos de que no hay buenos o malos, entonces podemos entender cuando apelan a cierta narrativa o a cierta discursividad para dónde va la jugada que intenta, decíamos, reducir las pérdidas y maximizar las ganancias. Hace rato comentaban por aquí que Putin incluso se rodeaba de atlantistas, el mismo Medvedev parecía admirador de lo occidental y ahora es más papista que el Papa, ¿no? Buen ejemplo. Pero me parece que en términos de maximizar utilidades y disminuir pérdidas, era una especie como de matar de raíz, o por lo menos tener cerca al enemigo, entendiendo que la razón de ser de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es la destrucción de Moscú, ya sea como Unión Soviética o ya sea como Rusia, y desmembrarla desde adentro. Entonces, invertir la jugada, decir, bueno, si esta organización no murió cuando se terminó la Guerra Fría, sigue con el objetivo de destruir a Moscú en términos políticos y en términos de lo que eso conlleva. Tenerla cerca y estar dentro, pues básicamente nos permite ver los siguientes movimientos, porque la única razón de ser de la OTAN es Moscú. Y luego lo que salga, Siria, Libia, Argelia y como le pongamos. Pero el centro es Moscú. Para eso, Javier perdona Jesús, decía que para eso ya, perdón que interrumpa, que es que es mi vicio, pero que para eso ya se inventan la necesidad de, no sé, el cargo de terrorismo cuando el terrorismo no está tan siquiera definido en Naciones Unidas. Para eso tenemos todas las patrullas navegando con el tema de la migración, porque también debemos estar allí. Por eso también se está mirando el tema de Israel.
y si es necesario ir a Latinoamérica, pues también se irá a Latinoamérica, porque para eso ya está el Comando Sur y ya tenemos un exponente como es Colombia, vamos a, ¿no? Con ese estatus especial que tiene con la OTAN. Y Jesús estaba haciendo un desarrollo que me parecía muy interesante y que me gustaría, Jesús, que lo completes, y sobre todo en lo que tiene que ver con ese escenario que era una guerra de Ucrania imaginada desde los neoconservadores de Washington, en la cual iba a desembocar en quebrar a Rusia, sacar a Putin del medio, quebrar a Europa y desde allí tranquilamente irse a una buena guerra contra China. Ese escenario, ese plan A falló, y ahora, ¿cómo queda la repartija de cartas internacionales? Jesús, por favor. Elaboro esta respuesta que me preguntas, mi querido Ariel, bajo tres, o mencionando tres pilares. El Estado, la estructura estatal, siendo tratada como una estructura de dominación, donde prácticamente le ayuda a las grandes corporaciones, las cuales tienen como finalidad última la maximización de las utilidades, la concentración de la riqueza en pocas manos, apoyada y legitimada por esta estructura que teóricamente su razón de ser es la cosa pública, pero que en la práctica vemos, sobre todo en el mundo, eso que se llama o se autodenomina mundo occidental, un servilismo brutal a las corporaciones, pero además comportándose con puño de hierro hacia abajo, hacia el pueblo, ¿no? Hacia la cosa pública, o poniendo la cosa pública al servicio de los grandes capitales, que además transnacionales. Y el tema de la necropolítica, en segundo punto. La política de la muerte, yendo a rajatabla contra todo lo que se considera un obstáculo para el progreso. Entonces tenemos el Estado servil a las corporaciones, renunciando a su labor principal, la cosa pública, aplicando la necropolítica, que además cada vez se normaliza más. Lo vemos en Palestina, ya muy poca gente se horroriza de los horrores, de lo espantoso que es lo que Israel hace con la Franja de Gaza, que probablemente si volteamos a ver Tigray en Etiopía, si volteamos a ver lo que pasaba en Nigeria en los años 60 a finales, si volteamos a ver Sudáfrica misma, nos horrorizaríamos, pero una peculiaridad tremenda con lo que pasa en la Franja de Gaza es que ya ni siquiera se cuidan las formas, porque ya ni siquiera les importa cuidar las formas. Y en tercer lugar, decía yo, desarrollaba un poco las premisas centrales de la teoría constructivista, porque me permite ir de tema en tema sin perder el orden analítico. Y yo hablaba de la importancia de los entendimientos intersubjetivos, que también los podemos comprender como las ideas dominantes que vienen de las convenciones de los diferentes. Los diferentes convenimos en que democracia es tal, entendemos la democracia como tal, y luego esos entendimientos intersubjetivos subordinan las prácticas sociales de nosotros, los sujetos, hasta nuestra propia narrativa y nuestras capacidades materiales que se ponen al servicio de esa idea dominante. Y entonces, Ariel, tú hace rato mencionabas que en algún otro programa conmigo llegamos a platicar de la trampa de Tucídides, desarrollada por Graham Allison a partir del Peloponeso, que era justamente como una potencia en decadencia va en camino de colisión para tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en la cima hegemónica versus la que va en ascenso, como sucedió pues con Atenas. Y en ese orden de ideas, si lo trasladamos a nuestra época, partiendo de Graham Allison, bueno, China, Estados Unidos. Pero ¿por qué Estados Unidos? A pesar de que vemos que se oponen en el Consejo de Seguridad a un cese al fuego, nos sigue hablando de un orden basado en reglas. ¿Y por qué son tan descarados los voceros del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, en seguir insistiendo en que Israel tiene derecho a defenderse, cuando vemos que lo que menos eliminan son a los militantes del Hamas, los que más eliminan son niños, son mujeres y son civiles, médicos, periodistas, funcionarios de Naciones Unidas, que no tienen que ver, por lo menos que no militan en el Hamas, y que además, otra cosa horrible, es que la Franja de Gaza, que ya lleva varios años siendo una prisión
una gran prisión al aire libre, se está cometiendo también un infanticidio, porque más de 1 millón de seres humanos son menores de edad. Entonces, si te fijas, ahí vienen los 3 elementos: el de las utilidades, maximización de las utilidades, y el Estado opresor al servicio de las corporaciones. Israel prueba armas que después lleva al mercado y que su principal etiqueta es decir, ya están probadas en el campo. Segundo lugar, modernizas los stocks, sí, de capital, pero también de armamento, que te van a ayudar a aumentar las utilidades. Lo hacen a través de la necropolítica, que se normaliza. Y el tercer elemento que mencionaba, de los entendimientos intersubjetivos, mientras que ellos sigan poniendo en la narrativa, y por eso es que eliminan periodistas, por eso es que a los académicos, a los analistas, a los periodistas que intentan dar un poco de sentido común en estos grandes medios corporativos y cuestionar mínimamente la narrativa dominante, los eliminan como obstáculos para el progreso, porque te imponen la narrativa, debido a que la narrativa construye realidades, aunque estas realidades no se den en el territorio, en el terreno, pero la construcción es importante porque a partir de ahí se justifica la subordinación hacia abajo. Entonces, medios de comunicación, impresos, digitales, corporativos tradicionales, empresas, incluso universidades. Miren esto que está pasando en las universidades de Estados Unidos. Quizá Carmen pueda abonar más en un momento, acerca de que cuando vienen las manifestaciones de los estudiantes por lo que pasa allá en Gaza, ahora resulta que son antisemitas y que se les van a quitar financiamiento y apoyo porque no se puede permitir la apología del genocidio en contra de los judíos, y no se puede permitir el antisemitismo cuando en realidad ni se está llamando a matar a los judíos y tampoco se está haciendo apología del antisemitismo. Se está cuestionando particularmente la hostilidad y las violaciones al marco jurídico internacional de un asesino como es Benjamín Netanyahu, en una situación bien particular. Pero entonces la narrativa importa, y ganarla importa, porque entonces esa subordina hacia abajo y crea nuevas convenciones sociales. Y a su vez, como círculo vicioso o virtuoso, depende, van a seguir controlando las estructuras hacia abajo. Eso, digamos, sería lo que yo veo detrás